Bien, que el Señor Jesús les bendiga a todos. Continuamos con esta tercera entrega de las charlas de bautismo en línea. Les saluda el pastor Edison Zambrano. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar, en esta segunda entrega, vamos a hablar de la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento. Recordando que en la primera charla hablamos de la teología propia, exclusivamente de Dios, su carácter, su naturaleza, y también sus atributos o perfecciones. En la segunda entrega hablamos de la unicidad de Dios, un concepto general, y ahora hablaremos de la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento. Acompáñenos, tome papel y lápiz. Ya a través del WhatsApp se envió la hoja que ustedes deben llenar para la tarea de esta charla, y también queremos mencionarles que la veremos también en la pantalla. Y tome su Biblia, por favor. Empezamos con la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento. Tendremos que contestar algunas preguntas. Vamos primeramente a leer la palabra de Dios. Les invitamos a todos los que están allí, por favor, tome su Biblia, ubíquese en el libro de Isaías. El versículo también aparece en la pantalla. Isaías 44, desde el versículo 6, que dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este versículo encaja muy bien en lo que queremos decir hoy, la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que es unicidad, ya lo habíamos dicho anteriormente. Unicidad expresa la cualidad de único, indivisible, irrepetible, uno solo. Respecto a Dios, pues quiere decir la existencia de un solo Dios verdadero e indivisible. El Antiguo Testamento es el conjunto de libros, llamamos Antiguo Testamento al conjunto de libros que comprende desde el Génesis hasta Malaquías. Este grupo de 39 libros son el Antiguo Testamento y generalmente comprenden una narración de 4000 años desde la creación, o desde Adán específicamente, hasta Malaquías, que se cree que se escribió en el año 460 antes del nacimiento del Mesías, es decir, antes de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento en sus 39 libros pues nos va a llevar en un recorrido de las Sagradas Escrituras, donde vamos a observar que Dios es uno, que así lo expresa la esencia misma de la Escritura y también de la fe de aquellos hombres que a través del tiempo conocieron, creyeron, afirmaron y profesaron que Dios es uno y uno su nombre. Empezamos en el primer versículo de la Biblia, que en el hebreo se leería Bereshit bara Elohim, que quiere decir en el principio creó Dios. El Génesis 1:1 indica que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces este término en nuestro lenguaje es singular, donde indica la existencia de Dios, no de dioses, sino de Dios, que creó los cielos y la tierra. Todo buen estudioso de la Biblia y todo erudito decente, serio, sabrá que Elohim quiere decir, es un plural, pero no un plural de seres, sino un plural de majestad, donde Dios contiene pues todo el poder, toda la autoridad. El término Elohim no quiere decir un plural de seres, sino un plural de majestad, de autoridad, donde Dios tiene todo el poder y toda la autoridad. Por lo tanto, el Génesis 1:1 no expresa la existencia de seres divinos, sino la existencia de un único Dios verdadero. Segundo, vamos a ir a uno de los hombres que se lo conoce como el padre de la fe, uno de los primeros creyentes de la gracia, que fue Abraham. Y Abraham tiene una experiencia con Dios en el Génesis. Acompáñenos, el Génesis 17:1, donde dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, en el Génesis 17, pues Jehová se le aparece a Abraham y como un ser, no como muchos, sino como uno, y le dice: yo soy, otra vez expresando un singular en la expresión yo soy.
el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham se encontró con Dios, no con dioses, sino con un Dios que es el todopoderoso y el único Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Abraham también creyó que solo existe, que solo hay un Dios verdadero. En este recorrido también nos encontramos con la experiencia propia de Moisés y consecuentemente del pueblo de Israel. Por ejemplo, el Deuteronomio del capítulo 4, el versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces allí nos damos cuenta que el Señor Dios Todopoderoso es absolutamente uno, y le llama a Moisés, que es el que escucha primariamente estas palabras, y después a Israel le dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Tenga usted esto claro, hermano aspirante al bautismo, que el Señor nuestro Dios es uno solo. Como ya habíamos dicho, después de que Moisés escucha estas palabras, pues se las transmite obviamente a la nación de Israel. Y el capítulo 6, el versículo 4 de Deuteronomio, el conocido como el Shema para la nación judía, trata una de las certezas más claras, firmes y precisas de la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento. Estas palabras dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Antiguo Testamento tiene esto como un diamante, podemos decirlo así, un versículo de mucho peso, de mucha autoridad doctrinal, que indica que Dios es absolutamente uno. Recordemos que los israelitas en las puertas de sus casas tienen algo así como un buzón llamado el Mesusa, donde tienen pues algunos versículos de la Torá, y exclusivamente oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estaban llamados a repetir estos versículos por lo menos una vez al día, y todo judío piadoso lo repite por lo menos una vez al día, y a sus hijos también. Y es las palabras que muchos judíos dicen antes de morir. Confiesan su fe monoteísta en el único Dios verdadero. Como un agregado más o un aporte para quienes están en esta charla, recordemos que la nación de Israel mantiene su fe monoteísta, confiesa al único Dios verdadero. La nación de Israel ha sido la encargada de transmitir esta fe al mundo en el Dios único, el cual es el Señor. Bien, finalmente, ya para ir concluyendo, recordemos que estamos en la charla número 3 y estamos hablando de la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ya un poco más al centro de la Biblia o del Antiguo Testamento, Isaías, el capítulo 43. El versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La grandeza de estas palabras son muy valoradas por la iglesia del Señor, que está diciendo aquí estos versículos. Él está diciendo a la nación de Israel: ustedes son mis testigos. Es decir, que Israel cumple bien su papel de transmitir la fe monoteísta al mundo. ¿Por qué? Porque Dios les dice: ustedes son mis testigos. La nación es testigo de que solo hay un Dios. Solo un Dios sacó a Israel de Egipto. Solo el único Dios anduvo con ellos 40 años por el desierto. El único Dios les dio maná, les dio agua de la roca. El único Dios los ha sostenido hasta este día. Entonces Dios les dice: ustedes son mis testigos. Nadie más es testigo de eso que ustedes. Que yo soy Dios, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y les replica: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ya al final del Antiguo Testamento, como habíamos dicho, el Antiguo Testamento empieza en el Génesis, termina en Malaquías. Según el libro de Malaquías, algunos eruditos coinciden
que fue escrito alrededor del año 460 antes de Cristo, contemporáneo al profeta Zacarías y otros profetas. Este libro también hace una referencia importante a la unicidad de Dios. Y entonces este escritor, el escritor en su versículo menciona lo siguiente. Dice, no tenemos, Malaquías, el capítulo 2, el versículo 10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Esas son las preguntas que se hace Malaquías en el capítulo 2, el versículo 10. Entonces, en este versículo, estimado oyente, que es el final, porque está allí planteado, porque es el final del Antiguo Testamento y el tema de hoy es la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, este versículo allí planteado recoge lo que el Antiguo Testamento ha dicho durante todo el tiempo. El Antiguo Testamento ha dicho que Dios es uno, que arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro como Él. El Antiguo Testamento nos ha dado como esencia que solo hay un Dios verdadero. Aleluya. Entonces el final, como con broche de oro, el profeta Malaquías dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. El término un es un singular, no es un plural, es un singular, que denota que Dios es uno. Hasta aquí la tercera charla de bautismo. Aquí en la pantalla aparece la hoja de tarea. Usted tiene que llenarla, meditarla, pues bien en su casa y responderla con tranquilidad. Recordemos, hermanos, que la charla de bautismo es muy importante, que usted realice su tarea, que la haga bien, que la exprese bien y que usted esté convencido por la palabra de Dios que la doctrina está fundamentada en un Dios verdadero, como dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Le invitamos a participar de la siguiente entrega, la cuarta charla de bautismo, que hablará de la unicidad de Dios en el Nuevo Testamento, porque es allí donde mucha gente ha tenido una forma mala de entender la Biblia, pero lo explicaremos en el nombre del Señor Jesús y le invitamos que nos acompañe y que pues esté pendiente de la charla número 4. Les ha acompañado el pastor Edison Zambrano de la IAN Jesús, 1 de mayo en Santo Domingo. Que el Señor Jesús nos bendiga a todos.